Tomando en cuenta el caso hipotético planteado, podemos hacernos el siguiente problema jurídico. ¿Son las disposiciones de la Ley 1959 de 2019 una necesidad legislativa en aras de proteger la unidad doméstica y el núcleo familiar? Evidentemente sí, porque el tipo penal de violencia intrafamiliar, con la entrada en vigencia de la Ley 1959 del año 2019, amplía aquellas víctimas que pasan a ser, o aquellos sujetos que pasan a ser víctimas del delito de violencia intrafamiliar, porque antes de la promulgación de esta ley habían unos sujetos que no hacían parte de la protección de este tipo penal. Evidentemente las mismas disposiciones de la ley 1959 nos dan a entender que existe una ampliación, una protección a más sujetos que, como ya mencioné, antes no estaban protegidos. Ahora iremos a conocer los hechos, o lo que ya previamente conocemos del caso, y es que Sergio y Diana tuvieron una convivencia por un periodo de 4 años, donde procrearon un niño. En el momento también de la comisión de la conducta punible, conocemos que Diana y Sergio ya no estaban juntos. También podemos interpretar que de la conducta ejercida de Sergio sobre Diana, en el momento que la maltrata, que la golpea y la arrastra por su vivienda, existe, como ya mencioné, un maltrato, siendo maltrato el verbo rector del tipo penal de violencia intrafamiliar, el cual será importante tomarlo en cuenta más adelante. Ahora, en cuanto a los institutos jurídicos, las disposiciones jurídicas que nos ayudarán a resolver el caso, empezaremos hablando de la Constitución Política. Pues en el artículo 12, 42 y 44 nos ayudan a ubicarnos en este caso hipotético. El 12, porque evidencia que nadie será víctima de tratos inhumanos. Y en este caso, cuando Sergio arrastra a Diana y la golpea, Diana es víctima de un trato inhumano. También hacemos referencia al artículo 42 de la Constitución, el cual indica que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Y en el momento que Sergio maltrata a Diana, está violando, está vulnerando esa unidad doméstica, ese núcleo familiar. Y la misma Constitución nos indica que ese es el núcleo de la sociedad y los órganos del Estado se encargarán de hacerlo proteger. Y el artículo 44 de la Constitución evidentemente manifiesta que los niños serán protegidos, ¿no? son sujetos de protección. Y conocemos que tenían un hijo de 2 años, el cual evidenció y estuvo presente en el momento de la comisión de la conducta punible de Sergio y Diana. Entonces también es importante tomar en cuenta ese artículo. También ahora nos vamos a referir a las disposiciones de la Corte Constitucional que nos ayudarán también a resolver este caso. Pues en el año 2009, con la sentencia C-029, se introduce ese tipo penal de violencia intrafamiliar ante una realidad social donde la mujer ya era bastante maltratada en nuestra sociedad colombiana, a lo cual la justicia no era desconocedora. Como lo evidenciamos en este caso, Diana es claramente maltratada por Sergio. Un poco más adelante, en el año 2015, en la sentencia C-059, se evidencia una especie de maltratos, una serie de maltratos, de manifestaciones de maltrato, siendo el maltrato físico una de ellas. Y en este caso, pues, fue un maltrato físico el que se ejerció de Sergio sobre Diana. También iremos al Código Penal. Nos interesa también hablar del artículo 111 de este Código Penal, el cual hace referencia a las lesiones personales. El verbo rector es causar daño, y ya un poco más adelante vamos a indicar por qué este verbo rector de causar daño es importante. Y el artículo 229, que es el de la violencia intrafamiliar, el cual ya conocemos que fue modificado por esa ley 2959 del año 2019, donde el verbo rector es maltratar. Ahora, a modo de conclusión, ¿cómo el juez de la República podría decir este caso? Realmente depende. Si los hechos violentos y la conducta punible fue realizada antes del año, o más bien antes de la promulgación de la ley 2959 del 2019, seguramente el juez podría tipificar el delito de lesiones personales dolosas. Pero si es luego de la promulgación de esta misma ley 2959, seguramente el juez tipificará el delito de violencia intrafamiliar, tomando en cuenta la ampliación de sujetos que son víctimas de este delito.